Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... 18 horas 17 minutos de este momento damos la bienvenida al doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex canciller de la República, para hablar sobre esto que ha causado polémica y también algunas reacciones a propósito del supuesto asilo político recibido por el expresidente de la República, Rafael Correa, quien tiene sobre sí una sentencia ejecutoriada en nuestro país por casos de corrupción durante su gestión como primer mandatario. Doctor Fernández de Córdoba, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Encantado de poder conversar con ustedes, es un gusto. Gracias, doctor. Hay algunas reacciones sobre este tema. Lo primero es saber cuál es la diferencia o cuál podría ser la diferencia entre un asilo o un refugio, porque se ha dicho de las dos cosas en cuanto a la situación de Rafael Correa en Bélgica. Mire, en primer lugar quiero hacer una aclaración que es fundamentalmente para entender qué es lo que está pasando. El organismo encargado del tema de asilados y refugiados en Bélgica es el Comisario General para Refugiados y Apátridas en Bélgica. Este es el funcionario que tiene que manejar todo el tema de asilos y refugios en el país, en el Reino de Bélgica. Hasta este momento no se ha pronunciado, no conocemos que haya habido un pronunciamiento por parte de este funcionario. No ha negado ni ha afirmado si se le concedió algún tipo de refugio o asilo al señor expresidente de la República, Rafael Correa. Eso es fundamental para poder tener una idea clara de cuál debe ser el procedimiento, cuál debe ser la forma en que el Ecuador pueda obtener la extradición para que cumpla su sentencia. El señor Correa, que está condenado a 8 años de cárcel por cohecho. Es fundamental, conocer exactamente si le hubieran otorgado un refugio, ¿no? En qué condiciones lo habrían otorgado. Ahora bien, para contestar ya directamente a su pregunta, el refugio y el asilo son instituciones bastante parecidas. El refugio procede cuando la persona que pide refugio se encuentra ya en el territorio del país al cual solicita, que es el caso del señor Correa, ¿no? Y el asilo tiene una referencia aún más clara al asilo diplomático. Es cuando una persona ingresa a una representación diplomática, una embajada, ¿no? Y pide asilo, el trámite es más o menos parecido y el efecto es que esta persona asilada pueda ser recibida si se concede el asilo y si el país respectivo le da un salvoconducto para ir al país que le ha concedido el asilo. En el caso del señor Assange, que ingresó a nuestra embajada, el gobierno ecuatoriano le concedió un asilo que, si bien es cierto, lo hizo ilegalmente, porque el señor Assange, en el momento que ingresó a nuestra embajada en Londres, estaba acusado de 2 delitos sexuales, uno de violación y otro de acoso, y había el Reino de Suecia pedido la extradición para que responda ante las autoridades suecas de estos 2 delitos. Ahí se produce el ingreso, que obviamente todos sabemos que fue pactado con el gobierno ecuatoriano, ingresó a la embajada nuestra en Londres, donde permaneció varios años. ¿Por qué es lo que permaneció en varios años? Porque obviamente el Reino Unido respetó la inmunidad diplomática de la embajada, y el momento en que el Ecuador decidió poner fin a este asilo, Scotland Yard pudo ingresar a nuestra embajada y capturar al señor Assange. Estas son las 2 instituciones, pero vamos un poco a la situación del señor Correa. Del expresidente, claro. Ahí un poco la duda es saber si es que el Reino de Bélgica tiene o no que notificar, o solo previo pedido, en este caso de Ecuador. Bueno, evidentemente que tendrán que notificarnos de alguna manera, hacernos conocer que le ha concedido refugio al señor expresidente Correa, ¿no? A pesar de que el refugio procede exclusivamente
para delitos netamente políticos. El caso del señor Correa no está acusado en el Ecuador de un delito político, sino él tiene un proceso, ha sido sentenciado, está su sentencia en autoridad de cosa juzgada por cohecho y tiene una condena de 8 años de cárcel. Entonces, si es que hubiera sido cierto, porque la información que tenemos es exclusivamente proporcionada por el abogado, uno de los abogados del señor Correa, sí. Si es cierto que ha habido la concesión de un refugio, tenemos que conocerlo, es obvio, el Ecuador debería realizar gestiones ante los organismos de Bélgica o ante el gobierno de Bélgica para conocer si realmente esto se ha producido y cuál es el texto, con qué argumento se ha otorgado esto. Porque es fundamental, la petición hecha por parte de la Corte Nacional de Justicia por su presidente es el inicio de un trámite de extradición que todavía hasta donde conocemos públicamente no ha llegado a la Cancillería para que le dé el trámite diplomático que corresponde. Entonces, es fundamental conocer en qué se basó, si es que así fuera, en qué se basó el Reino de Bélgica para concederle refugio al expresidente Correa. Es obvio que se ha dicho porque se consideraron que él es un perseguido político. De allí la necesidad que si se plantea la extradición, esta tiene que ser sumamente clara, muy bien argumentada y acompañada por los documentos probatorios respectivos. En este caso, lo fundamental es el proceso que le ha seguido conforme a las leyes ecuatorianas, las autoridades judiciales del Ecuador, y en el cual ha resultado condenado por el delito, por ser el autor inmediato de un delito de cohecho, que es realmente un delito de corrupción. Ahora, y allí, una vez establecido esto, pedir la extradición conforme el numeral 17 del artículo 2 del convenio de extradición firmado entre Ecuador y Bélgica en 1887. Ahora, el abogado de Correa ha dicho, y de la información que ha trascendido, evidentemente, como usted mencionaba, solo desde esa fuente, que se trata de un refugio solicitado desde el 2018 y concedido pues ya a mediados de abril. En estas condiciones, un pedido, un proceso de extradición puede frenarse, puede suspenderse por esta condición de refugiado. Bueno, no, porque lo natural para un gobierno, estoy hablando en términos generales, conceder un refugio es realizar las investigaciones necesarias para establecer que el delito que motivaría el refugio es un delito político. Obviamente que esto le corresponde en este caso a Bélgica. El gobierno belga debe haber realizado investigaciones aquí en el Ecuador a través de sus funcionarios diplomáticos, ¿no? Y de las informaciones de estas sacar la conclusión de que es un perseguido político. Evidentemente, en el año 2018 parecería que presentó una solicitud de refugio el presidente Correa, pero digo parecería porque inclusive en ese año, en algún momento el presidente negó que hubiera presentado una solicitud en este sentido. Yo creo que hay que aclarar la situación, hay que aclarar, y naturalmente que los ecuatorianos pensamos que quien perjudicó al país de una manera tan clara los actos de corrupción hechos en el gobierno, los 10 años de gobierno, de mal gobierno de Correa, los actos de corrupción significaron pérdida de millones, de miles de millones de dólares que podían haber beneficiado a los ecuatorianos en distintas áreas. Y obviamente dentro de estos actos de corrupción está muy clara la responsabilidad del jefe de Estado dentro de estas circunstancias. Entonces, siempre se puede pedir la extradición, hay que ajustarla, como digo, a los términos del convenio de 1887, hay que presentar las pruebas respectivas, hablemos pruebas de descargo en el sentido de que él no es perseguido político, sino que
tiene deudas con la justicia ecuatoriana, que ha habido un proceso transparente, público, que se han dado todas las garantías de procesales al respecto y como consecuencia hay una sentencia ejecutoriada. Ahora, queda claro, obviamente, doctor, que a quien le corresponde juzgar dentro de esta argumentación es al gobierno belga. Él al final podría decir sí, no procede con las informaciones que da, no procede la declaración de refugiado, y podría cancelar esa declaración si es que la hubiere. Al final, entonces, es una decisión soberana del Reino de Bélgica. Es una decisión absolutamente soberana del Reino de Bélgica. Conocemos, y esto vuelvo a repetir para que quede claro, que el Comisionado General para Refugiados y Apátridas de Bélgica actúa siempre bajo reserva y en confidencialidad. Pero tiene que llegar un momento dado que, obviamente, si hay un país que pide la extradición, decirle, no procede porque ha aprobado esto, o procede. Eso es obvio. Tienen que darnos algún tipo de información. Allí es un papel importante de la diplomacia nuestra en Bélgica. Esto quiere tener información adecuada sobre realmente lo que está ocurriendo. Esto quiere decir que el presidente de la Corte Nacional de Justicia en Ecuador, Iván Saquicela, ya ha hecho este pedido de extradición. Por lo demás, son gestiones diplomáticas las que tendrá que hacer el Estado ecuatoriano para poder saber cuál es la condición de Rafael Correa en Bélgica. No, debo decirle que hasta el momento no ha llegado a la Cancillería, no se conoce que haya llegado la comunicación que ha firmado el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Hay la información de que él suscribió este documento, pero obviamente a la Cancillería tiene que llegarle la petición y obviamente todo lo que sustenta, las bases que sustenta esta petición, que para mí no hay otra cuestión que tiene que presentarse, todo el proceso, todo el proceso seguido en contra Correa con las pruebas necesarias dentro de ese proceso, que resulta al final condenado a una prisión de 8 años por cohecho, que es un acto de corrupción. Y de ahí en más ya serán gestiones diplomáticas para poder conocer el estado en el cual está Rafael Correa en Bélgica. Es obvio que la Cancillería tiene que transmitir esa petición. Y lo natural es que la Cancillería estudie los documentos presentados para hacer principalmente para ver si es que esta petición del presidente de la Corte Nacional de Justicia se ajusta a los cánones necesarios para que sea presentada adecuadamente y no sea rechazada por falta de algún requisito. Por ejemplo, si se presenta la solicitud y los documentos respectivos sin una traducción al francés, creo que serán rechazados. En Bélgica uno de los idiomas oficiales es el francés. Entonces hay que traducir todo adecuadamente con traductores titulados de traductores, con las legalizaciones de los documentos respectivos, los apostillamientos necesarios, en fin, hacer todo un andamiaje que sustente la petición del presidente de la Corte y pueda tener una posibilidad de ser tramitada en Bélgica. Ahora, hay que aclarar algo. Tradicionalmente el gobierno de Bélgica, ¿no?, ha sido un poco reacio a conceder la extradición de las personas que han llegado a refugiarse en el territorio belga. Es muy exigente en los trámites, es muy exigente en las pruebas y ha sido un tanto reacio en el pasado. Lo que vuelve improbable de momento. Perdón. Lo que vuelve de alguna forma improbable que pueda concretarse esta extradición. No improbable, difícil. Hay que ser cuidadosos, absolutamente meticulosos en la presentación de la documentación. Hay que ser meticulosos en la gestión que se deba hacer diplomáticamente, la que se acuerde, ¿no? Ahora, en todo caso, estos trámites toman tiempo, toman absolutamente tiempo, ¿no? No pensemos que esto va a resolverse en cuestión de días, va a tomar tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Pero sí, es de esperarse que demore varios meses y quizás años.
Con la experiencia y seguramente algunos casos que usted ha conocido, ¿le parece coincidencia o pacto? Le cuestiono esto porque esto se ha discutido mucho a nivel de la opinión pública. Ha habido análisis de lado y lado en cuanto a si se trata de una coincidencia o un pacto o parte de un supuesto pacto. El hecho de que se pida la extradición y al siguiente día se conozca que en efecto aparentemente Rafael Correa goza de un asilo o de una condición de refugiado en Bélgica. Bueno, mire, eso es difícil de decir, ¿no? Pero sí hay algunas coincidencias que son preocupantes. La una es, parecería que en el año 2018 se inició el trámite ante el gobierno belga. Bueno, este trámite debería haber sido seguido por nuestros representantes diplomáticos. Eso es muy difícil en el caso porque el comisario general para los refugiados en Bélgica actúa de una manera absolutamente reservada, pero obviamente seguir los pasos. Y si hubiera como parecería, y yo mientras no vea el documento emitido por el gobierno belga, pues consideraría que la situación está un poco en el aire. Pero esto no impediría que nosotros pidamos la extradición. Hay que ver si realmente queremos la extradición o simplemente va a pasar lo que ocurrió cuando se pidió alrededor del año 2018 la alarma roja para poderle capturar y traerle al Ecuador a Correa, que nos negaron los organismos respectivos en su momento. Posiblemente, yo quiero interpretar que nos negaron porque fallamos en presentar la situación adecuadamente. Claro, sí, necesariamente, y creo que ha estado claro el hecho de que sea la condición de asilado o sea la condición de refugiado, no desactiva el pedido de extradición que ha sido publicado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, más allá de las decisiones diplomáticas. Hay que hacer una precisión. Hasta el momento no ha sido presentado ni a la Cancillería ecuatoriana. Lo cual hay la información de que el presidente de la Corte Nacional de Justicia firmó una petición, pero hay que darle trámite, pues. Ahí tiene que llegar, esta petición tiene que llegar al gobierno belga por los trámites diplomáticos adecuados. Debe llegar. Y eso hasta este momento, han pasado ya 2 o 3 días de esto, no conocemos de que ya recibió ¿Y le parece sospechosa la demora o es parte de un trámite? Bueno, mire, quizás un poco apresuroso. El presidente de la Corte debió haber firmado cuando el momento que tenía, es de suponer que tiene toda la documentación que respalda el pedido. Eso es de suponer que alguien debe haberle dicho, esto tiene que ser traducido, y eso toma tiempo. Y notificado a Cancillería y todos los trámites que vienen. El expediente del juicio seguido a Correa debe ser voluminoso. No lo conozco físicamente, pero por los antecedentes debe ser voluminoso. Entonces, eso requiere tiempos, traductores adecuados, certificados, como mencioné hace un momento, y entonces el trámite, la Cancillería analizará que existe bases y lo presentará al gobierno belga en la forma más adecuada. Parece que sin duda va a tomar bastante más tiempo del que creíamos. Doctor Fernández de Córdoba, gracias por estar con nosotros. Encantado de hablar con ustedes. Un gusto. Gracias. Ha sido el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex canciller de la República, hablando sobre si se puede o no solicitar información oficial sobre el asilo o condición supuestamente de refugiado del expresidente Rafael Correa en Bélgica. Ha dicho también que la condición de asilado o refugiado eventualmente no desactiva el pedido de extradición publicado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. No obstante, este pedido no ha sido notificado aún a Cancillería y restan todavía algunos trámites para que esto pueda llegar hasta Bélgica para eventualmente conocer cuál será la decisión. Lo uno no depende necesariamente de lo otro, pero los tiempos se alargan. 18:36. Esto es Notimundo Estelar.